Sí, yo voy a relacionar cada una eh, de las consideraciones o cada una de las percepciones que las personas tienen sobre lo que es el bienestar. Lo voy a relacionar con algunas consideraciones que establece el ADN cuántico. ¿Se escucha bien, no? Sí, Bien. A lo largo de muchos años, caracterizando partidos políticos, gobiernos, caracterizando proyectos de investigación científica, instituciones, universidades, empresas, personas. ¿Qué es lo que ha hecho el ADN cuántico? Ha eliminado, ha, eh, la mayoría, yo diría que es casi siempre o siempre, el ser humano pone en la mesa un concepto para que el ADN cuántico le ayude a llevar a cabo el objetivo en el cual está sustentado ese concepto. Y el ADN cuántico lo primero que hace es eliminarle ese concepto. Se lo destruye, se lo acaba. Y eso es debido al gran caos conceptual que se expresa en la humanidad a partir del periodo de transición evolutiva en que vive. Entonces, en ese gran caos conceptual, ya digo, casi siempre, el ADN cuántico destruye el nivel conceptual en que está basado la persona. Cuando hablamos de mantener una rutina de ejercicio, primero, muchos de los deportistas que donde el ADN cuántico ha establecido su diseño, su, su molde de creación, a muchos deportistas le ha prohibido realizar ese tipo de actividad física para para esa persona en específico. En primer lugar, sabemos que el ADN cuántico establece que nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco, debe de mantener una frecuencia buscando una estabilidad, buscando un mejor equilibrio. Y cuando usted supera esa frecuencia cardíaca, usted está en problemas. Y uno supera el ritmo cardíaco de muchas formas. Una de ellas es el ejercicio físico. La otra es el estrés, las preocupaciones, nuestros miedos. Y entonces todo esto hace que nuestra frecuencia cardíaca suba de nivel. ¿Qué ocurre? Que el desgaste biológico y mental no siempre ocurre de manera eh, espontánea para un solo momento, espacio-tiempo. Lo que ocurre es que toda esa imprecisiones, todas esas irregularidades y desequilibrios son como unas especies de gotas que van cayendo en un vaso. ¿Se oye bien, verdad? sí, sí, sí. Y cuando ese vaso está lleno, entonces se saturó el sistema biológico, se saturó el sistema mental, o usted se fue fuera de su plataforma, de su molde de creación. Y cuando una persona sale fuera de su molde de creación, entonces comienzan los desequilibrios. Y esa es la esencia de lo que vamos a establecer en este programa. Cada persona, cada creación en el universo tiene un molde
Ese molde está sustentado por leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo. Cuando usted sale fuera de su molde, está saliendo fuera de su existencia, fuera de su espacio-tiempo. Y si sale fuera de su espacio-tiempo, usted paga las consecuencias. Esa es la esencia que quiero que se queden con ella a lo largo de todo el programa. Entonces, deporte de alto rendimiento, ya lo habíamos dicho, es nocivo para la salud, nocivo. Pero elevar el ritmo cardíaco fuera del nivel de estabilización normal por el cual él ha sido creado, pues también contribuye a esas gotas que van cayendo y que en un momento determinado rompe el equilibrio. Entonces, todas esas personas que corren una cantidad de kilómetros diarios porque se sienten bien, claro, es como si fuera una droga, porque el ejercicio físico también influye dentro del cerebro en una sensación de bienestar, inclusive fisiológicamente contribuye a ese bienestar para ese momento. Entonces, ya es sabido por la humanidad que hay muchos deportes que sí influyen directamente en la destrucción neuronal y que el desgaste energético influye muchísimo en los mecanismos fisiológicos y metabólicos del organismo. Pero aún así, no le dan importancia, ocultan inclusive pruebas y evidencias que han sido escándalos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aún así, ahí están. ¿Por qué? Porque dan dinero, porque da publicidad, porque da protagonismo en cada ser humano. Simple. Entonces, la ejercitación es un término problemático para la actividad que hoy realizan los seres humanos. No estoy diciendo que usted no pueda caminar 20 minutos diarios, que no pueda hacer alguno que otro ejercicio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que aprender a regular y tratar de evitar elevar lo más posible nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco. La concepción que tienen los seres humanos de alimentación saludable no lo es. Vean los programas nuestros. Sí, José Rafael. No se te escucha. Perdón, quería hacerte una consulta con el tema de, del deporte, porque digamos que podemos venir y alguien puede decir, bueno, pero lo que nos hizo seres humanos fue el movimiento. O sea, nosotros en nuestros principios evolutivos había que caminar todo el tiempo, había que cazar, y para cazar, pues no podíamos estar en una caminata de 20 minutos, o sea, era evolutivamente hablando, teníamos que estar igual, por ejemplo, en el caso de la recolección de bayas o de todo lo que era búsqueda de comida, era mucho movimiento y mucho esfuerzo físico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ese fue eso fue parte, si el movimiento fue parte de la evolución, ¿por qué ahora nos dice, mira, no, eso aparte como que no está bien? O sea, para cazar algún bicho para comer, teníamos que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? ¿Qué piensas al respecto si alguien Eh, viene con este argumento de decir, no, mira esto, ¿qué podríamos hablar de esto en este caso? en cuantos escenarios tú estuviste presente eh, eh, cuando se casaba. Ninguno, A pero, ver, pero ah, digo, eh,
es algo que Claro, podría decir ok, a pero favor del movimiento y del deporte y de todo sí, esto que fácilmente alguien podría decirlo, ¿no? sí, lo que pasa es que hay que ver las cosas como son realmente, a donde yo quería llegar, lo que son realmente. Usted entrena deporte posiblemente todos los días y depende de su objetivo y depende de las metas y depende de las habilidades suyas. Posiblemente usted emplee 2, 3, 4, hasta 6 horas dedicadas a eso. El organismo inicial que dio origen al desarrollo de lo que hoy se pueden hablar, de lo que hoy se pueden señalar como seres humanos, no es el mismo. El organismo primitivo y que inició el largo camino de desarrollo biológico humano no es el mismo de hoy. Es decir, los seres humanos de hoy, en cuanto a su representación biológica, no son los mismos de aquellos seres humanos de ese mundo inicial primitivo. Eso es primer lugar. Me hablas de, de recolección de semillas, de frutas. eh, 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 lo que más largas caminatas, sí, caminatas, claro, es una forma ¿cómo podríamos decir? De una manera de locomoción normal de un ser humano. Ahora, me parece que el esfuerzo mayor que aquellos primitivas personas hicieron era a la hora de cazar, en dependencia de qué cazaban y qué estaban enfrentando en esa cacería. Eh, con el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento humano, se fueron creando actividades más cómodas para estos seres humanos. Ahora, habría que ver qué tiempo vivían esas personas, porque repetimos, ¿cuáles son los animales más rápidos del mundo? ¿Esos animales cazan constantemente? No, no lo hacen. Esos animales tienen un nivel de regulación hasta donde, inclusive hasta donde puede llegar su velocidad. Y una vez que pasan ese nivel, pues se detienen y no siguen. Si los animales tienen un mecanismo biológico que controlan hasta dónde no sobrepasar esos niveles de aceleración, de ritmo. Entonces, aquellos primitivos seres humanos, sí, caminatas, tú no sabes si eran largas o no, pero aún así, su medio de locomoción era caminar y cuando estaban cansados reposaban de alguna manera. Recolectar una fruta que ya- pescar, cazar. ¿A quién cazaban? A lo mejor cazar un mamut era un poco más complicado por el tamaño, por el nivel de peligro, pero el esfuerzo que se realizaba, habría que ver hasta dónde llegaba ese esfuerzo, sobre todo porque si era un grupo de personas donde habría un agujero para que el mamut cayera en el agujero y después lo trataban de matarlo con lanzas o con cosas, cuál es la gran ejercicio físico que se podía hacer? Entonces hay que ver, ya te digo, y hay que ver el tiempo que duraban esas personas, de alguna manera. Entonces, no creo que sea la mejor relación en cuanto a eso. No creo que Incluso sea. también otra cosa también muy humana, ¿verdad? Es
es que queremos, como humanos que somos, ver hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, ¿verdad? Es esa cosa de que en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos hablando sobre el deporte, pues la gente quiere llegar hasta lo más que puede, no sé, sea por reconocimiento, sea por un tema propio, pero pues ahí estamos obviando lo que esa búsqueda de placer o esa búsqueda de ser el mejor. Estamos hablando que tal vez eso es para alguien el éxito, puede ser terminar un Ironman, ¿no? Y todo eso, pero ¿a qué precio? Como dices, ¿no? El problema está en la ignorancia. La primera cuestión es, lo primero que se tiene que preguntar el ser humano, ¿para qué fuimos creados? Porque sí, queremos demostrar qué tan fuertes somos, pero no lo demostramos frente a un elefante. Queremos saber qué tan rápidos somos, pero no lo que demostramos sobre alguien que corra muy rápido, animal. Es decir, queremos demostrar hasta dónde somos hábiles y fuertes con nosotros mismos. Eso es parte del opuesto cuántico, eso es parte de la toxicidad en que vive la humanidad en su periodo de transición evolutiva. Primero hay que preguntarse, cuando usted le pregunta al sistema, ¿para qué fui creado? Y el sistema, entre tantas profundidades, habla y establece que un ser humano fue creado para desarrollar su cerebro como un procesador de toda la percepción que recibe y a partir de esa percepción desarrollar tecnología que superen a cualquier tipo de creación existente en el universo. Y cuando tú escuchas esa denominación, los seres humanos nacen con herramientas. A ver, nacen con herramientas. No, no nacen con herramientas como lo hacen los demás animales. Entonces, la velocidad, la fuerza, determinadas habilidades propias de animales son debido al reflejo que establece su propia condición de existencia para sobrevivir. Entonces, eso es un gran error. Los seres humanos no nacen con herramientas. ¿Qué te está queriendo decir eso? Que los seres humanos nacieron para construir las propias herramientas. Evidentemente que no lo lleven al sedentarismo, pero el primer objetivo de un ser humano es crear ideas que desarrollen tecnología. No es levantar pesa, no es correr 100 metros, no es hacer 42 kilómetros de resistencia, no es tener una habilidad en sus manos. Inteligencia que permita desarrollo de ideas que construyan tecnologías de avanzada y desarrollo por encima de cualquier creación. ¿Se oye bien? Sí, 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 sí. Entonces, basado en eso, es que usted tiene que definir que su cerebro, es decir, que esa persona que tú decías que cazaba, que hacía caminata, que a veces se pasaba días sin comer, ese es un ser, es una creación en proceso, un ser que al que han llamado humano, un ser que no es más que una creación en proceso, que lo único que ha hecho es tratar de evolucionar para colocarse en el escalón para lo cual ha sido creado. Y el ser humano no ha sido creado para la
para largas caminatas, ni ha sido creado para levantar peso, ni ha sido creado para grandes velocidades, ni ha sido porque no va nunca a superar las características innatas de sus seres inferiores o de sus seres o de todas las demás creaciones, porque el ser humano tiene algo que no tienen los demás. Es capaz de fabricar sus herramientas, fabricar la tecnología, porque para eso ha sido creado, para, para lograr cambiar el escenario de su existencia a través de las ideas que crea en el cerebro, teniendo una percepción cada vez más profunda de todo su entorno. Entonces, es una equivocación total la orientación deportiva. Es una equivocación total de la manera en que se alimenta. Vean nuestro programa de alimentación. Dormir. Se necesitan que cuando usted duerme cumpla las etapas diferentes del sueño, porque en una de ellas, supuestamente, según los científicos, la más profunda, es la que utiliza el cerebro para desintoxicarse y para hacer cualquier tipo de reparación biológica. Se debe dormir. Dormir, porque tenemos que cuidar nuestra, nuestra única herramienta, vamos a decirlo así. ¿Cuál es? Nuestra única herramienta, el cerebro. Entonces, los seres humanos, siguiendo la orientación del ADN cuántico, debería de orientarse en función del conocimiento, no tantos músculos y más conocimiento, más idea, más sabiduría en cuanto al entorno que le rodea, en cuanto a las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo que definen a la creación, en cuanto al porqué de su existencia y hacia dónde se tiene que inclinar. Entonces nos orientamos más hacia lo físico, claro, es el mundo ignorante, salvaje y estúpido de una civilización todavía en periodo de transición. Entonces, lo biológico, dentro de lo biológico, lo más importante es el desarrollo de ideas, pero no de cualquier idea, ideas con tecnología, ideas de ciencia que permitan colocar a ese ser llamado humano que se encuentra en un periodo de transición a su escalón adecuado, al escalón hacia donde él ha sido creado. Entonces, tenemos que la rutina deportiva o la rutina de ejercicio es una falsa que el ser humano no tiene una idea exacta de cuál puede ser supuestamente lo más saludable. ¿Por qué? Porque en un periodo de transición evolutiva, usted está sobreviviendo, usted está evolucionando y desarrollándose para colocarse en un escalón, en su escalón de evolución, en su escalón real como ser humano. Por lo tanto, la alimentación en este periodo de transición evolutiva no es definitiva. La verdadera alimentación usted la va a alcanzar en un estadio superior de desarrollo, de avance. Entonces, usted en este periodo tiene que tener el conocimiento de ver cómo se aproxima a lo más equilibrado en la alimentación, que garantice que lo que usted se coma, primero, sirva para nutrirlo. Segundo, que sea biodisponible para usted. Y tercero, que esté lo menos contaminado posible. Estos son los principios básicos en que las personas se deben de alimentar. Hoy por hoy tienes a un ser humano que sabe que muchos deportes
La mayoría de ellos, pero muchos deportes son nocivos y lo siguen practicando. Saben que muchas de las formas de alimentación no son nocivas y se siguen alimentando. Que no emplean la cantidad de horas necesarias para dormir. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo me gustaba oír esas leyendas de personajes que nada más que necesitaban 4 horas para dormir, que eran capaces de tener una super recuperación y super fortaleza solamente con esas horas. Sí, leyendas. Y estamos, y la gran mayoría de nuestra transición en nuestro periodo evolutivo como ser humano, piénsenlo, está lleno de fantasía, está lleno de leyendas, todos son leyendas, basada en la mentira, basada en el mundo de burbuja en que viven los seres humanos. Cuando uno se mete en la ciencia, cuando uno se mete en las profundidades científicas, todas esas leyendas son una mentira. Muchos seres humanos a lo largo de toda la historia han vivido en función de leyendas y mentiras. Ha sido su vida una estafa. Piénsenlo. Y en cuanto a, se sigue oyendo bien, ¿verdad? Sí, sí. Y en cuanto a la estabilidad mental y emocional, en cuanto a la estabilidad mental, depende de factores genéticos y epigenéticos que son intoxicados constantemente por, por nuestra alimentación, por las malas horas que tenemos sin dormir, por las grandes presiones de los grandes desafíos sociales debido a la toxicidad humana, porque somos humanos corruptos, somos humanos mentirosos, somos humanos que estamos envueltos en leyendas, pero que en el fondo de todo eso tenemos debilidades, tenemos la sombra de la toxicidad del opuesto cuántico que nos hace seres humanos mezquinos, ambiciosos, destructores. Esa es la realidad. Y en cuanto a la estabilidad emocional, eso entra desafortunadamente en nuestras emociones. No es más que, que cómo nuestro mundo biológico reacciona ante determinada percepción. Y no siempre lo que percibimos es la realidad. Entonces, hasta nuestras emociones están orientadas en ese mundo de burbuja en que vivimos. Finalmente, hasta aquí, hasta lo que ha presentado acá Luisito en cuanto a salud física y mental, podemos decir que el ser humano vive en una gran mentira. ¿Cómo el ser humano puede saber realmente hasta dónde puede ser su esfuerzo físico? ¿Hasta dónde es su objetivo de existencia? ¿Qué es lo que realmente dentro de una supuesta alimentación, cuál es la que más beneficia a su condición de existencia? ¿Cómo ayudar en su estabilidad mental? Únicamente es sabiendo cuál es su diseño cuántico de creación, cuál es su algoritmo específico de creación. Sencillo. Si usted no sabe eso, usted está condenado a mezclarse en esa intoxicación ignorante en que hoy vive la humanidad. Bueno.